una biblioteca y está el dispenser de preservativos y es como que te están buscando. A ver, vos vas a tomar un café, por ejemplo, Sí. ¿no? ¿Qué le pones, azúcar o edulcorante? Edulcorante. ¿Y con el azúcar qué haces? Igual tenemos acá una máquina de café que te saca gratis. Te digo, si querés ir por ¿Y con los No sobrecitos se lo de digas azúcar que qué va a haces? venir todos los días a tomar café gratis. Ya sabés, cuando pasás por Garay tenés café gratis. Tenés café gratis, sí. No, ¿y con los sobrecitos de azúcar qué haces? O sea, pongo edulcorante y lo tiro. Ya está, se terminó. Le pongo Pero un los sobre. sobrecitos de azúcar quieren conocer tu casa, China. No, usted se Sí, lleva no, los... pero están Eso para es eso. hurto. No. A ver, un café, el costo de un café es 4 pesos. Te lo cobran 40 porque por los sobrecitos. Los sobrecitos están para que te los lleves. Usted se Digo, lleva los aderezos de los lugares, la Bueno, sal... a ver, obviamente cuando vas a un lugar de comidas rápidas, siempre, ¿viste? ¿Qué Me querés? muero por conocer su casa. O sea, Mayonesa, ketchup. Ustedes me van a perdonar, ahí pero la está. verdad... Aguantadero de Perdóname, cosas. la verdad es que no sé para qué vino, Polino. Si quiere irse a su casa, váyase tranquilo. Yo quiero preguntarle cómo Quiero hacer un hace, especial cómo toda la hace, noche, ¿no? cómo hace cuando le llega la factura, por ejemplo, del gas, Claro, de la sí. energía eléctrica. No, si está colgado. Cuando le llega... Seguramente. Claro. No, a ver, Paga hay internet. formas. Es ilegal colgarse de la luz, chicos. Hay O de- formas, hay formas. A ver. Hay formas de ahorrar luz. A ver, leer, obviamente. No, pero cuando llega la factura, Sí. la No. factura con... No, pero a ver, la calefacción hace mal, primero. Hace mal a la garganta, a la piel, hace mal. Hay que estar abrigado. En la casa hay que estar abrigado. No importa que vos tengas plata para pagarlo. Hay que estar abrigado. Es mucho mejor estar abrigado. Disculpame un segundito. Tenemos que Ya ir a lo un había móvil, dicho ya volvemos. Mauricio esto, pero tenemos que ir al móvil. Ariela Sebal, con 2 personalidades. Adelante. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Estamos Hola, Ari. con Eduardo Yaqui. ¿Qué tal? ¿Cómo va, José? Estamos también con Roberto Barael y con Eduardo López, con Hugo Yaqui. Justamente ahora van a marchar aquí a 2 cuadras al Banco Central en repudio al acuerdo que hizo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a comenzar con Yaqui. Gracias por atendernos y por esperarnos. Cuéntenos un poco acerca de esta movilización y las expectativas. La movilización es para rechazar el acuerdo que se firma con el Fondo Monetario Internacional a espaldas del pueblo argentino, para decirle a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que ese acuerdo, tal como está planteado, es más hambre, más penuria, más pérdida de fuente de trabajo, peligro de que los jubilados dejen de percibir su jubilación, peligro de que los maestros no tengan aumento de salario. Y por otra parte, el rechazo también a la idea de que puede haber un acuerdo que tenga vigencia para 1 o para 2 gobiernos más después que este se vaya en el 2019, con lo cual la democracia en la Argentina pasa a ser absolutamente recortada. Queremos decirle al Fondo Monetario, por eso la firmamos de distintos sectores, que el acuerdo entra en crisis si en la Argentina se elige un gobierno popular que quiera gobernar a favor de los que menos tienen. Chicos, ¿les querían hacer alguna pregunta a Hugo? Sí, por favor, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos con Luis Autalán, que quiere preguntarle. Luis. Hugo, ¿cómo le va? La consulta es muy breve. La CGT está esperando lugar para charlar con Lagarde. ¿Tienen opinión sobre esto? Sí, nosotros tuvimos una convocatoria de la Confederación Sindical Internacional Sí. para hablar con el Fondo Monetario Internacional y lo rechazamos de plano porque de nada sirve hablar cuando ya se firmó el acuerdo, cuando ya sabemos que va a haber recortes sobre los docentes, sobre los trabajadores de la salud, sobre los jubilados, que va a haber recorte para los empleados de aerolíneas, de las empresas ferroviarias. Creo que eso es tomarle el pelo a la representación de los trabajadores y por eso rechazamos de plano cualquier posibilidad de hablar con el fondo. Le decimos al fondo, no lo queremos en la Argentina, no queremos más vivir lo que ya vivimos a fines del siglo pasado y terminó en un estallido social. Nati. Sí, Hugo, Natalia Bacareza. Consultarlo, ¿qué es lo que están planteando en la carta que hoy simbólicamente están entregando al Banco Central? Que todos los que firmamos, que representamos a las centrales sindicales, a los movimientos sociales, a distintos sectores del peronismo, a distintos sectores de la izquierda, de partidos progresistas, rechazamos esta firma del acuerdo, denunciamos que el acuerdo no pasó por la Cámara de Diputados como lo manda la ley,
decimos que este acuerdo significa recortes de los salarios de los estatales, que va a significar techo a las paritarias, que va a significar más desigualdad, más hambre, que se beneficia con este acuerdo la especulación financiera, que se pide una deuda para seguir fugando capitales, algo que es insólito, es decir, indignante, mientras se fugan capitales de los que acá la están levantando con palas, nosotros endeudamos a varias generaciones de argentinos y sobre todo el final de la carta es muy importante porque se le dice claramente al Fondo Monetario Internacional, este gobierno hoy no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población y si el gobierno cambia, este acuerdo entra en crisis, porque no es un acuerdo legítimamente asumido, no pasó por el Congreso como lo estipula la ley. Hugo, me gustaría hablar con, si es posible, también con Roberto Baradel. Chicos, también está Roberto Baradel, los está escuchando. Roberto, ¿qué tal? Estamos con Josefina, Hola. Claudio es mi nombre. Bueno, justamente preguntarle, decía recién Hugo que no habían participado de la reunión de la teleconferencia con el Fondo Monetario Internacional. ¿No cree usted que desaprovecharon una oportunidad para torcer voluntades, por ejemplo? No, porque ya estaba firmado el acuerdo. ¿Qué voluntad vamos a torcer? Claro, pero quizás se pudiera modificar el porcentaje dedicado a la ayuda social. No creo para nada, porque ya estaba, primero estaba firmado. Segundo, eso lo hacen para querer demostrar que son democráticos, que consultan a diferentes sectores. Ajá. Pero la matriz es la misma y el acuerdo es tal cual, el tema del ajuste fiscal. ¿Usted escuchó hablar de incentivos al consumo, a la producción, apoyo a la pequeña y mediana empresa, a los tamberos, a los pequeños productores, a resolver el tema de la emergencia educativa, alimentaria, de salud? ¿Usted escuchó hablar de todo eso? No lo va a escuchar porque no está en ningún párrafo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es ajuste fiscal, recorte, como planteaba Hugo, un blindaje que sirve solamente para garantizar la especulación financiera, la devaluación del peso y el saqueo de la Argentina. No tenemos nada que ver con eso. Nosotros creemos que puede haber otro país, que se puede construir otro país. Mire, la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Consúltele a cualquier economista. Somos 40 millones y más del 30% está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo es? Evidentemente que no es que falta riqueza, sino que se concentra en pocas manos. Baradel, usted como representante hoy de los docentes, ¿cómo los afecta este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste que ya está anticipando el gobierno? Lo primero, la eliminación del incentivo docente, 1.210 pesos. Ya lo han planteado, eliminación de los incentivos salariales. Está dentro del incentivo docente. Segundo, el tema, hoy ya lo estamos viviendo el ajuste, porque no hay un solo peso para infraestructura. Está en una situación de emergencia los comedores escolares. No solamente no nombran el personal docente necesario, sino que van ajustando islas, centros de formación profesional, los equipos de orientación escolar. Ahora pretenden en la provincia de Buenos Aires una reducción en las horas de las escuelas técnicas, una reducción horaria en las escuelas técnicas, el cierre de los institutos de formación docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, lo estamos viviendo y esto se va a profundizar, porque si las provincias tienen que recortar, ¿dónde va el recorte? O a usted le escuchó a la gobernadora decir, le vamos a pagar a los docentes lo que firmamos con el fondo, el 30%, del 27 al 32% de inflación, se lo vamos a trasladar a los docentes. ¿Le escuchó hablar? No. Ojalá Baradel. El lunes esté a la altura de las circunstancias, pero hasta ahora nos han planteado salario por debajo de la inflación. El presidente Macri le dijo anoche a la Bolsa de Comercio que el Fondo Monetario no es el cuco. ¿A usted qué le parece? El Fondo Monetario tiene un objetivo, que es garantizar un sistema especulativo a nivel internacional, donde el capital financiero especulativo maximiza las ganancias permanentemente y establecer, delinear en diferentes países que aceptan este tipo de un esquema política económica,
exportadora, en este caso, de constituir un país agroexportador, pero en un país productivo y un país que pueda beneficiar al conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que el problema no es solamente el fondo, sino el problema es son aquellos sectores, como el presidente de la Nación, que está dentro de esos sectores, que han vivido, se rasgan las vestiduras con el Estado, pero han sido prebendarios del Estado, han sido parasitarios del Estado. La fortuna que hizo el presidente de la Nación y su familia la hizo a partir de la patria contratista, de recibir prebendas del Estado, y entonces esa clase que se ha beneficiado, que concentra la riqueza en este país, entiende que el Estado tiene que tener un rol mínimo y lo que tiene que definir son las leyes de mercado. Pero ¿quién define? ¿Quién es el mercado? El mercado es son aquellos sectores con mayor capacidad contributiva en este país, con mayores riquezas, que determinan, por supuesto, un esquema de gobierno y de estructura social, económica y política en un país que beneficie el objetivo que tienen, que es maximizar la ganancia. Roberto, el gobierno quería también hacer ciertos acuerdos con el FMI. Chicos, también los escucha Eduardo López. Sí, el gobierno quería hacer ciertos acuerdos con el FMI sin la intervención del Congreso, pero un grupo de diputados presentó una cautelar ante la justicia para que esto no fuera posible, porque querían habilitar la feria para eso. ¿Qué tipo de acuerdos piensan que querían realizar? No, lo que usted dice es perfecto. Si uno lee la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 4 e inciso 7, dice que los empréstitos o los préstamos tienen que pasar por el Congreso. Si el Congreso no está funcionando, hay que esperar que funcione el Congreso. El empréstito, es decir, el préstamo, según el artículo 75, lo tiene que tratar el Congreso. Es tan importante un préstamo con el Fondo Monetario que el primero que tomamos fue en 1826 con Bernardino Rivadavia y se terminó de pagar más de un siglo después, en 1949. Por supuesto que lo que tiene que ver con las futuras generaciones, con nuestros hijos, nietos, bisnietos, es decir, con el destino que va más allá del 10 de diciembre de 2019, tiene que ser tratado por el Congreso. Lo que quiere hacer Mauricio Macri, que no estaba en su plataforma electoral, es hipotecarnos a sus hijos, a mis hijos, a los nietos de todos, por los próximos 100 años. Si esa decisión se quiere tomar, la tiene que tomar el Congreso, como dice el artículo 75 de la Constitución Nacional. Eduardo, más allá de esta movilización que están realizando ahora, seguramente mañana también van a acompañar a los partidos de izquierda, pero ¿cuáles son los pasos a seguir luego de todas estas manifestaciones de protesta? Bueno, seguir resistiendo lo que hicimos en este semestre, que empezó en realidad el 18 de diciembre del año pasado, cuando, adelantándose al Fondo Monetario, el gobierno pretendió y bajó la jubilación de todos nuestros abuelos. Es decir, empezamos este año, el 18 de diciembre, defendiendo a nuestros abuelos, que le sacaron los aumentos jubilatorios, y vamos a terminar todo este año defendiendo a nuestros hijos, nietos y bisnietos en contra del Fondo Monetario. Hoy es una señal muy clara la que estamos dando y le agradezco a Crónica que esté acá para visibilizarlo, porque Christine Lagarde planteó que el acuerdo llegaba si había una señal clara de la Argentina a favor del acuerdo. Ajá. Y lo que ustedes pueden visibilizar es que hay una señal clara, pero de rechazo al acuerdo. Bien, Luis. Sí, quería preguntarle si nunca está más clara la lucha entre el modelo de escuela pública y el Fondo Monetario como puntos de una tirantez casi que no tiene solución, ¿no? Relación entre la escuela pública y el Fondo Monetario. Que nunca estuvo más clara la diferencia en esta brecha. No se escucha, si me puede levantar el retorno, a ver, ahí sí. Me lo levantan. Sí, le decía. Repítame, sí. Muchas gracias. Si la política de ir al fondo y la escuela pública es el contraste que también es marco de este tiempo.
Absolutamente. Nosotros enseñamos que ese empréstito de Bernardino Rivadavia en 1826 fue criticado por todos los patriotas. Mirá, yo voy a parafrasear, te agradezco la pregunta, una hermosa frase de San Martín. San Martín decía, y si uno cambia la palabra rey por el Fondo Monetario, uno va a ver que tiene absoluta vigencia. San Martín decía, el rey nos pedía que si no podíamos alimentar a nuestros caballos, no tengamos caballos, que si no podíamos darle de comer a nuestros hijos, no alimentemos o alimentemos menos a nuestros hijos, que si no podíamos abrigarnos, no nos abriguemos. Y decidimos ahorrar gastos y nos deshicimos del rey. Eso decía San Martín. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es ahorrar gastos y deshacernos del Fondo Monetario, como decía San Martín, a quien vamos a homenajear en las escuelas públicas el 17 de agosto. Y vos fijate qué relación hay, que el gobierno nacional, que quiere firmar este empréstito sin el Congreso, no conmemoró ni el 20 de junio, el Día de la Bandera, ni el 25 de mayo, el Día de la Patria, ni el 9 de julio, el Día de la Independencia. Y en las escuelas se conmemoran, y en las calles también. Entonces, cuando uno habla de este empréstito sin que pase por el Congreso, lo que está diciendo es que perdemos soberanía. El que gane dentro de un año y medio va a tener que aplicar las recetas del fondo. Y yo quiero que el que gane dentro de un año y medio lleve la plataforma de lo que la ciudadanía votó dentro de un año y medio. Si gana Mauricio Macri, que la lleve adelante. Si gana otro gobierno, que lleve su plataforma, cualquiera. Si gana un gobierno de derecha, de izquierda. Pero no puede ser que todos los gobiernos tengan que llevar la política económica del FMI. Porque ¿para qué vamos a votar entonces? Eso es la pérdida de soberanía y a eso nos quieren someter con este acuerdo. Eduardo, muchísimas gracias. Quisiéramos hablar, por favor, con Hugo Yasky un momentito, porque Natalia tiene una pregunta para él, nuestra compañera Natalia Bacareza. Hugo, ¿nos está escuchando? No sé si nos escucha. Se fue a la marcha, quedamos porque casi no hay medios. Bien. Y la verdad les agradecemos nuevamente que sean el único medio que está visibilizando este rechazo al Fondo Monetario. López, y bueno, hablando, digamos, de visibilizar también, se conoció en las últimas horas que el Fondo Monetario Internacional va a estar instalando también una oficina en la ciudad de Buenos Aires. Esto nos hace acordar a los 90, digo, se suma también la cena de hoy de Macri con Lagarde en la Quinta de Olivos. ¿Qué opinión tiene usted? La misma que San Martín. La verdad, la oficina, por supuesto, si quieren venir acá, todo el mundo es bien recibido, como dice la Constitución y el preámbulo. Pero en realidad vienen, y lo dice en su documento, para monitorear las políticas del gobierno de aquí al 2020. De aquí al 2020. Entonces, ¿para qué vamos a votar en el 2019? Y aparte, como este gobierno no va a poder pagar, va a pedir perdón, waiver se llaman en inglés. El waiver, claro. Y esto va a seguir por décadas y décadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Cuando nuestros hijos, nuestros nietos, nos busquen en las redes, en Google, ¿qué hizo mi papá para defendernos del Fondo Monetario que hipotecó mi presente? Y estoy hablando ya del 2050, que sepa que su padre, su abuelo, se opuso al Fondo Monetario y bueno, y que hubo un canal que lo visibilizó. Ojalá no pase este acuerdo, porque le quita soberanía al que gane, incluso a Mauricio Macri. Y quiero señalar algo más. Busqué en la plataforma de Mauricio Macri de diciembre del año pasado y del 2015 y no decía que iba a haber un acuerdo. Y si ustedes buscan en las redes, Nicolás Duchovne, que atiende por acá en el Ministerio de Educación y también dijo en que el no Banco iba a haber un Central, acuerdo. tenía Claro. un cartelito. No al fondo. Al fondo no volvemos. Entonces, ¿por qué vamos a hipotecar a mis hijos y a mis nietos que le van a pagar a los hijos y nietos de Duchovne si eso no es lo que votó la ciudadanía? Muchísimas gracias por esta comunicación.
Estamos viendo en este momento las imágenes en vivo y en directo. Marcha al Banco Central. Muchas gracias, López, por esta comunicación. Bueno, aquí en el piso están Vilma Ripoll y Marino. Muchísimas gracias por quedarse. ¿Qué esperan obtener a partir de la movilización de mañana? No, nosotros, por supuesto que es importante la movilización de mañana y todas las que podamos hacer para repudiar. Pero acá hay un problema de fondo, que es que hay que derrotar la política del gobierno de traer al fondo a espalda de la población. El 80% de la población está en contra. Sin embargo, lo trae, no pasa por el Congreso y hace lo que el fondo le pide que haga. Y la gente tiene que saber que esa plata que ya ingresó, 15.000 millones de dólares, es para pagarle al fondo lo que nos presta o para que todos los sectores de la timba financiera que entran en las LEVAX y en todos esos inventos del Banco Central tengan cómo recibir dólares por la plata que ponen para hacer timba financiera en el país. No es para nosotros ni para las necesidades que tenemos, al revés. Entonces, la CGT no tiene otra cosa que hacer que en vez de continuar con el paro, a llamar a un paro de 36 horas y activo, que ir a sentarse así, hacerle una mala palabra a Lagarde. Perdón, Juan, una preguntita cortita. ¿Cómo nos deshacemos del FMI? Bueno, primero, y muy importante, tenemos que exigir que el Congreso de la Nación vote en contra del presupuesto del Fondo Monetario Internacional, que va a incluir las cláusulas de ajuste que exige el fondo. Y segundo, tenemos que plantear que el Frente Único contra el FMI, que tenemos que poner en pie políticamente y que nosotros entendemos que muy probablemente gane las elecciones del año que viene, tenga como primer punto el desconocimiento del acuerdo con el fondo y la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y el no pago de la deuda que ha asumido el macrismo, de la deuda externa en general. Es muy importante esto, porque así como país donde hay embajada yanqui, hay golpe de Estado, país donde hay oficina del FMI, hay golpe de mercado. Entonces, no hay que permitir el ingreso del FMI a nuestro país y hay que romper con el Fondo Monetario Internacional a través de una votación en el Congreso de la Nación y, como decía Vilma, también en las calles. Por eso es muy importante la movilización del día de mañana, por eso es muy importante el abrazo de ahora al Banco Central y la marcha piquetera que tuvimos hoy al mediodía. Y en ese sentido creo que es muy importante la lucha para enfrentar el desastre social que genera este desgobierno de Macri y Lagarde. Hay mucho hambre en los barrios populares. Hoy en la Marcha de Desarrollo Social marchamos para reclamar un bono de 3.000 pesos para quienes cobran los programas sociales, la emergencia alimentaria y la duplicación de la asistencia a los comedores populares. El movimiento piquetero plantea medidas de emergencia para que las compañeras y los compañeros de los barrios populares no vivan tan mal y en ese marco construir una alternativa política contra el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero es necesario, perdóname, es necesario que no se sienten los gobernadores a permitirle el ajuste en las provincias que se va a expresar en el presupuesto 2019. Ya se sentaron y ya van a entregar. Y la verdad que si se le aplicara un 7% a las grandes cerealeras de impuestos, no habría necesidad de ajustar las provincias. Entonces no va eso. Bueno. Héctor Polino, gracias por estar aquí. Buenas tardes, saludo oficialmente. Gracias por la invitación. Héctor, cada día se profundiza más la pobreza, cada día se profundiza más la miseria, las políticas económicas no dan resultado. ¿Qué hacemos? Seguir denunciando esta realidad para poder concientizar a todo el pueblo y tratar de modificarla. Pero Héctor, el pueblo está concientizado, lo que no hay es sensibilidad por parte del gobierno. Por supuesto. Es una vergüenza que un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, 42 millones, 43 millones de argentinos no podamos vivir dignamente, que tengamos un 30%, 32% de índice de pobreza, un 6,5% de indigencia. En las calles de Buenos Aires aumentó de 4.000, que era el relevamiento del año pasado, a más de 6.000 personas que viven en la vía pública. Sí. ¿Cómo es posible que el sistema bancario argentino, yo tengo acá resultados del Banco Central de la República Argentina, las ganancias que ha tenido el sistema bancario es un escándalo? Por ejemplo, en el mes de mayo de este año, las ganancias acumuladas son
de 14.555 millones de pesos. Un 76% más que lo que ganó el sistema financiero en el mes de mayo del año 2017. Usted me está hablando de los bancos, pero rápidamente le pregunto. Sé que usted hace relevamiento sobre los mismos productos en los mismos lugares, con diferencia de días, etcétera. En lo que va de julio, los productos que usted releva, ¿cuánto subieron? En el mes de julio. A mismo producto. Al mismo producto, sí. No, desde hace 22, como hay una gran dispersión de precios, siempre relevamos los mismos artículos, las mismas marcas, las mismas categorías y también en los mismos supermercados.